Bienvenidos a otro episodio de ¡Cucast! Y hoy vamos a hablar, Alejo, sobre las fases del ciclo menstrual. Uy, eso que sí bien importante, Dios bendito. ¿Y saben por qué es importante? Porque tu metabolismo, tu afecto, tu energía, tu deber ser, el cómo piensas, las emociones pasan por el ciclo menstrual. Y sucede que depende de cada fase del ciclo, tú tienes diferentes formas de ver la vida. Así es. Es más, les digo una cosa, vamos a hacer después, punto por punto, el ciclo menstrual en ejercicio, el ciclo menstrual en trabajo, el ciclo menstrual en afecto, el ciclo menstrual en todas las cosas, pero el approach de hoy es como general, para que sepan que el ciclo menstrual tiene una cantidad de efectos sobre tu vida íntima. Como lo hemos dicho en episodios anteriores, es un superpoder. No es una carga que las mujeres No. tengamos que llevar encima, No. sino que si sabemos como aprovechar cada fase, pues vamos a sacarle el mejor provecho. Entonces, Alejo, ¿cuántas fases tiene el ciclo menstrual? Hablemos un poquito de cuánto dura más o menos cada una a nivel general y hagamos un approach como generalito a cada una de las fases. Entonces, arranquemos por una cosa. ¿Por cuál? Las hormonas no son las hormonas, porque sucede que, fíjense una cosa, que cuando uno tiene, yo soy ginecólogo, ¿cierto? Y saben que soy ginecólogo, veo pacientes en menopausia. Y dice la señora, ay, no, es que las hormonas producen cáncer. No, no son las hormonas, son 3 hormonas. Y cada hormona tiene una función. Cuando yo bloqueo el ciclo menstrual con anticoncepción o con menopausia, con perimenopausia, lo que tenga que te apague el ciclo menstrual, altero las 3 hormonas. ¿Para qué sirve cada hormona? Los estrógenos tienen una función, la progesterona tiene otra función, la testosterona tiene otra función. Las fases del ciclo menstrual básicamente son menstruación, ovulación, menstruación, o sea, fase folicular, la primera fase, los primeros 14 días, donde básicamente se producen estrógenos. Hay un pico de estrógenos, más o menos llegas a 300 microgramos de estrógenos en la ovulación, ¿cierto? Y en ese momento ovulas. Después de que ovulas, seguimos con la fase lútea. La fase lútea básicamente es progesterona. Progesterona. ¿Cierto? Entonces, primera fase estrógenos, segunda fase progesterona. Entonces, expliquemos también un poquito para la gente que no conoce, pues que somos muchos, que no conocemos Total. sobre nuestro cuerpo, qué pasa en el ovario, o sea, qué está pasando, hay un cuerpo que se está madurando, que después... La cosa es divina. Entonces, ¿qué pasa? Sucede que ustedes les dan, cuando están en el vientre de su mamá, cuando las bebés están haciendo bebés, ¿cierto? Cuando el cromosoma Y no funcionó, porque lo que hace el cromosoma Y es bloquear la función femenina. No, todos nosotros, los seres humanos del mundo mundial, somos niñas, pero la mitad de los seres humanos tenemos un cromosoma Y que bloquea la función niña y activa la función macho. Masculina, ajá. ¿Cierto? Entonces, sucede que en esa época a ustedes les dan más o menos unos 300.000 huevitos. Esos 300.000 huevitos se guardan en el ovario. Ustedes no producen huevos, guardan huevos. Y cada vez cuando la niña entra en la primera, su menarquia, cuando arranca a hacer función ovárica, esos huevitos se activan. ¿Y cómo se hace? Es súper lindo. Sucede que yo les contaba que la fase folicular, y se llama folicular porque vamos a hacer un folículo. El folículo es un óvulo. Entonces, la fase de creación del óvulo, que dura 14 días, tiene 2 fases: el reclutamiento y la ovulación. La fase de reclutamiento es de entre el día 1 al día 10. ¿Y qué es lo que pasa? Es divino, porque sucede que ustedes tienen 300.000 huevitos, pero lo que hace todo el sistema, esa relación cerebro-ovario, es que coge y recluta más o menos a unos 4 o 5 huevos. Entonces, de la fase del día 1 al día 10, reclutas huevos. Esos huevitos todos van creciendo y llegan más o menos a unos 10 milímetros. 10 milímetros es 1 centímetro. Yo le tengo pánico, les digo una cosa, si a mí me hacen una ecografía entre el día 1 y el día 10, yo tengo más o menos 5 o 6 huevitos en 10 milímetros. Y el ecografista, que yo los amo, porque entonces cogen a la paciente, viene normal con un barro, ¿cierto? Es típico. Le hacen una ecografía, pues que es típico. Le hacen una ecografía y le dicen, oye, yo creo que tienes ovario poliquístico. No. Y pone en el reporte ovario poliquístico. No, no puede ser. Claro. Entonces la niña llega con el diagnóstico de ovario poliquístico, y después hablamos de ovario poliquístico, pero ya con el diagnóstico de ovario poliquístico, ay doctor, tengo ovario poliquístico. Él dice, anticonceptivos orales. Sí, tenga su pastillita todos los días. Nada porque- que hacer, porque además de eso, No. y además una cosa que es bien importante con el tema, es que mi papá era ginecólogo y mi papá decía pilas con los subtextos en consulta. Imagínense que usted le dice a una niña de 16 años que tiene ovario poliquístico, es decirle, corazón, su ovario no va a funcionar nunca bien, Sí. porque la niña se mete a Google y va a decir,
tengo ovario poliquístico, entonces no ovulo, estoy infértil. Claro. Imagínense lo que puede suceder. Una china de 16 años que le dicen que es infértil, ¿cómo enfrenta su vida íntima? No, de ahí en adelante, para el resto de su Pero a ver, vida. entonces se novia con un chino a los 19 años o a los 21 y tiene que decirle, ay, gordo, ¿qué pasa? ¿Sabes qué? Es que soy infértil. Imagínense lo que es una niña que va a empezar una vida nueva con otra persona, si no sepa si se va a casar o no, pues ya tiene un background de decir infértil. Pongámoslo en macho. Eso es como que uno le diga, no, papá, usted tiene el síndrome de la guada peluda. Con eso no puede tener hijos. Sí, imagínense lo que le pasa a un niño de 16 años que le dicen que no puede tener hijos, cómo enfrenta su vida de pareja ahí para adelante. Claro, simplemente que tiene un diagnóstico más allá de la fertilidad, Claro. que hay algo mal en su Claro. cuerpo, cuando no es así. Claro, y además sabes que algo mal en tu genitalidad. Entonces, el poder de hacer, el poder de crear, el poder de, estoy en el mundo por alguna razón, y uno no se imagina lo grave que puede volver a ser. Y tengo muchas chiquitas, pacientes mías, que llegan medio rotas con el tema. ¿Cierto? Y cuando ni siquiera tienen eso, porque le hacen una coreografía del día 1 al 10, ahí para allá hoy vamos, del día 1 al 10, y le encuentran 5 o 6 folículos de 1 centímetro. ¿Cierto? Entonces, en esa fase folicular temprana se reclutan más o menos 5 o 6 folículos hasta 10 milímetros. Del día 10 y al día 14, de esos 5, uno se va a ovulación y los otros se apagan. Pero estos 5 o 6 folículos producen 2 hormonas, estrógenos en creciente, y arrancan a producir testosterona. Por eso es que más o menos el día 10 del ciclo hay un pico de ganas de tener relaciones sexuales, porque empieza el ovario a hacer testosterona en picos. Entonces, ¿qué producen los estrógenos? Esa fase es la fase de estrógenos. Los estrógenos son una hormona que produce 1000 cosas. Produce euforia, produce ganas de hacer cosas, produce aceleración, produce intensidad afectiva, pero mucha intensidad afectiva. Ganas de socializar. Absoluto, total. ¿Qué producen los estrógenos? Además, ¿qué hacen? Cuando en el ciclo menstrual, en tu endometrio, lo ponen grueso. Por lo tanto, los estrógenos son una hormona que produce división celular. Por eso es que aumenta, todo aumenta. Todo se vuelve más lindo. Claro. El pelo, la piel. Claro, empiezan a florecer. Digamos, la época de los estrógenos es cuando te crece el pelo. Y los peluqueros dicen, es que estás en cuanto me guante. No, es que estás en fase folicular. Sí, es que ya estás a Perdón los punto de ovular. peluqueros, pero es que realmente lo que está pasando es que arranca los estrógenos a dispararse. Por ejemplo, en mi época, y no sé si ahora pasa, pero en mi época le echaban anticonceptivos orales a los champús. Ah, ¿sí? Sí, entonces toda mamá que se esto le pongo anticonceptivos para que me crezca el pelo. Buenísimo, Claro, pero es claro. el tema de los estrógenos. Sí. Claro, los estrógenos mantienen la piel lozana. En los años 80 y 90 se le echaban, y esto ya no se hacha, pero se le echaban a las cremas antiarrugas estrógenos, ¿Y por qué ya no? porque es peligroso. Porque empezaron a darse cuenta que una cantidad de fuentes externas que producían estrógenos aumentaban los riesgos de cáncer de seno. Ah, juepucha. Sí, entonces, quitan las arrugas. Si no es que pongan estrógenos, pero lo que hace que Por la favor, piel no. esté lozana, bonita, son los estrógenos. Ok. ¿Cierto? Además de eso, los estrógenos ponen tu cuello uterino a producir mucho moco. El moco cervical. Un moco cervical muy líquido. Que a propósito, en otro capítulo de Cucast hablamos de ese moco. Claro. Y para qué sirve, y que cuida los espermios, y Claro. tiene que verse. Lo que pasa con el moco rápidamente es que es un moco súper líquido, como si fuera clara de Clara de huevo, huevo. que tiene algo muy interesante, que tiene la misma tensión superficial que tiene el semen. ¿Se acuerda cuando uno coge dos goticas de agua, les pone cerca y se juntan? El moco tiene exactamente, como tiene la misma tensión superficial que el semen hace. Y lo que es interesantísimo con eso es que el útero tiene presión negativa. Entonces el útero chupa a los espermatozoides. Los espermatozoides van nadando, ¿cierto? Pero sucede que se meten en una ola y ¡guau! Los meten adentro. Y ¡yo Claro. acá! Entonces, ahí es súper chévere entender que ese cuento de la película que nos ponían cuando estábamos chiquitas, del espermatozoide campeón y el que más lucha, no sé qué, pues es un poco falacia. Sí, un poco. Sí, pero no, es mentira total. Total. ¿Por qué? Porque al final el cuerpo femenino lo que está haciendo es casi que cogiéndolos de la mano y venga, papito, venga, yo lo llevo, hasta que llegan, literal, hasta que llegan al óvulo, y el óvulo no es como, ay, me dejé conquistar por el primero que llegó. No, así no funciona. No, el óvulo literal empieza, bueno, ¿usted quién es? Páseme su hoja de vida. ¿Usted quién es? Páseme su hoja de vida. Usted no es compatible, usted sí, venga para acá. Entonces es un proceso de selección. Y hay una cosa que pasa muy interesante, venga, les cuento rápido. El óvulo tiene una cáscara, ¿cierto? Cada espermatozoide tiene una cabecita que se llama acrosoma. Cada acrosoma derrite un poquito la cápsula. Entonces lo que realmente pasa es que llegan muchos y van rompiendo la cápsula y hacen un hueco.
y llega el ¡zas!, el que zapa y se mete, ¿cierto? Por eso no es el primero que llegue. Toda la reacción acrosómica es una situación que sucede en cadena. ¿Por qué se inventó eso? Porque sucede que si hay muy pocos espermatozoides, la ruptura de la cáscara no sucede. Entonces eso asegura de que el volumen de semen que se genera sea un volumen muy importante y apropiado para que ese macho sea embarazador. Correcto. Entonces, esa fase de estrógeno es una fase donde todo está bonito y estás con ganas de hacer cosas, estás a todo. Nos vemos más sexys, más atractivas. Sí. Entonces es el momento en el que uno debería lanzar proyectos nuevos, claro. Estar con público, con gente. Si tiene que hacer una charla, una convención, pues es el momento adecuado. Por eso yo estoy ovulando. Y yo estoy... Por eso me ven tan linda, por eso me ven tan linda. Y yo estoy haciendo cosas de hombre. ¡Oh! Ovulas. Y en ese momento los estrógenos bajan. ¡Juas! Y ustedes sienten como un... Uy, ¿qué pasó? Y disparan una hormona que yo amo. Si yo pudiera ponerme progesterona, estoy que me pongo. ¡Guau! La progesterona es una super hormona. Porque la progesterona lo que hace es que madura lo que hizo los estrógenos. Los estrógenos son como el momento de la siembra hasta que la fruta ya está casi madura. Lo que hace la progesterona es madurar. Lo que hace la progesterona en el endometrio, entonces, el endometrio, el momento de ovular, el endometrio ya está gruesito, está perfecto. Lo que hace la progesterona es que ese endometrio se llena de glándulas. Okay. Porque la progesterona produce colágeno. Esa es la función más importante de la progesterona. Es producir colágeno, es madurar el tejido. Entonces empiezas a producir colágeno. ¿Qué hace la progesterona? La ventana de implantación. Claro. Eso hace que los receptores que, digamos, imagínense cada celulita del endometrio está explícita y saca con unos ganchitos para que el embrión cuando pase por ahí se pegue. Eso se llama ventana de implantación. Sí, y hay otro dato súper curioso, y es que creemos que ese tejido simplemente es la camita donde llega el embrión y se implanta y mi. No, ese tejido también es selectivo. Y si de repente ve que ese cigoto que está ahí no tiene futuro, lo desecha. De acuerdo. Entonces, a mí eso me explotó la cabeza. No, es que el tema de selección, la especie animal llega en este mundo hace muchísimos millones de años, el tema de selección natural es brutal. Es brutal, entonces concebir es literal un milagro. Es un milagro, es un milagro. Es un poco jodido. Es un milagro, sí. Es un milagro y es un milagro que no sucede tan frecuente como uno cree, como dijimos en un podcast. Por eso es que es tan complejo. Entonces, en ese momento donde bajan los estrógenos y dispara la progesterona, ese bajonazo y subida produce la ventana de implantación. Cuando yo, por ejemplo, me tomo una pastilla o esos post-day, lo que hago es tirarme ese cambio, ese switch, ¿cierto? Entonces, lo que es importante, y vuelvo, repito, la pastilla post-day no es anticonceptiva, es realmente anti-implantación. Claro. Ya la concepción sucedió, lo que pasa es que evita la implantación, ¿cierto? Por eso es que no es tan seguro, ¿vale? No, y además es un método de emergencia. Sí, es un método de emergencia. Si no se han visto ese capítulo, por favor, devuélvanse y vean el capítulo sobre métodos anticonceptivos. Total. Entonces, se dispara la progesterona, y la progesterona, ¿qué hace? Que tu cuerpo produce colágeno. Todo produce colágeno. Entonces tú coges y floreces. Plups, y tú te ves en el espejo y dices, uy, qué bravo, marica. Uy, cómo estoy de buena. Díganme si ustedes no lo dicen, ¿verdad? Sí, claro que lo total. dicen. Pues ojalá lo dijéramos más. Claro. Pero una vez al mes sí pasa. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que ese es el momento de la progesterona. ¿Qué hace la progesterona? Entonces, en general, tu pelo se pone súper brillante. Dicen, ¿qué me pasó? El pelo está divino. La piel se pone espectacular. Cuando te maquillas, el maquillaje pega. ¿No se han fijado que hay momentos que el maquillaje no pega? Sí, horrible. Que uno está como una rosa reseca. Sí, claro. ¿Cómo pasa? Entonces hay que echar una mano de base una para... pasa y esa vaina. Hay que echarle más. Me hidrata. Hay que echarle agua de Vian. Yo nunca he entendido uno como... yo nunca he entendido esa vaina. Una dineral para hacer... Bueno. Supuestamente estira. ¡Ay, gracias por saberlo! Sí, decía que es lo que están haciendo. Estirarle, hijo de madre piel. A ver. Todos los maridos tenemos esa raca vaina. Va tan ridícula. Yo decía, agua, no, a ver. Bueno. Y carísimo. Es carísimo. Lo que dice el mercadeo, ¿no? Bueno, sí. Entonces, en ese momento tu piel se pone divina. ¿Qué pasa con los senos? Que los senos cambian en el momento de la progesterona. Los senos se ponen como duritos. Entonces tú te pones un brasier y dices, wow, gracias por las bien. Es que hoy no tocó brasier. Claro. Los pezones se ponen un poquito más cafecitos y más paraditos. De verdad, todo eso sucede con la progesterona. Seguimos bajando. Vulva. La vulva se pone espectacular.
porque sucede que lo que mantiene la lubricación es el grosor y la cantidad de colágeno del tejido de la vulva. La vulva tiene un tejido igualito al de la boca, es exacto. Es que yo sé que estoy seguro que la vulva y la boca fueron hechos por el mismo diseñador. Dios puso el mismo diseñador. Martinelli hace la vulva y la boca. Martinelli Macacalo, usted lee el de la vulva y la boca y luego para mañana. Sí, entonces, si usted hace la misma, entonces tiene el mismo savoir-faire que le dio Martinelli a la vulva y la boca. Martinelli. O sea, Martinela. Es que no se sabía si era hombre o mujer. Ah, Era bueno. Martinelli. El primer edge de la creación, bueno. Martinelli. Entonces, Martinelli le hacen hacer la boca. Usted ve que la mucosa de la vagina es muy parecida a la mucosa de la boca y puede ser tan húmeda como acá y tan gruesa como de la parte de acá, que es muy poco gruesa, o como los carrillos. Ajá. Cuando la mucosa vulvovaginal se pone como los carrillos, es una mucosa súper elástica, pero es que yo puedo hacer esto, ¿cierto? Sí. Y me puedo masticar. ¿Entendido que uno se puede morder? Y es grueso, porque la progesterona produce un colágeno así. ¿Qué es lo que sucede en la vulva? Que cuando va a entrar el pene, si hay buena cantidad de progesterona, pues es rico. Entonces me lo meten y dicen, ¡ay, qué chévere! Pero cuando no hay progesterona, Un terreno más hostil. como que la vulva no pasa. Fíjense que en el CUCAS que hicimos de sobre lactancia, esa sensación de que, ¿esto qué me pasó? Se me perdió el hueco. Es porque es mucho menos elástica, ¿cierto? Y entonces esa Hay menos elasticidad, lubricación. esa complacencia, la produce la progesterona. Cuarta cosa, que la progesterona cambia el cuello, el moco cervical. El moco venía del líquido, que ayuda a que el semen entre, y la progesterona produce un moco súper colagenudo, súper grueso. Blancuzco. Claro, gelatinoso. ¿Qué está haciendo ese moco? Miren, ese moco es el moco de la verdad, es una machera. Claro, porque ese moco lo que hace es un moco lleno, es muy parecido al moco de la nariz. Luis Martinelli dijo, nariz, está bien, moco de la nariz. Y el moco de la nariz, ¿qué hace? Atrapar bacterias. Entonces, ese moco es grueso porque está lleno de IgA, de anticuerpos, de sustancias atratadoras, de mucinas, que hacen y recogen todo lo que sobró de las relaciones sexuales. Recogen semen muerto, ¿qué hace? Recogen bacterias, recogen hongos. Es una limpiadora, ¿cierto? Cuando yo no tengo fase de progesterona, toda esa función limpiadora se pierde. Se pierde. Y ustedes dicen, ay, ¿qué esa vaca? Es que estaba toda mojada, tengo flu. No, hombre, ese moco es fundamental Y es para maravilloso. Y es salud. Claro. Moco cervical igual Claro. salud. Y sobre todo ese moco de la segunda fase de ciclo grueso es el moco limpiador, ¿cierto? No es que esté sucia, pero limpia la vagina. Es como el cepillo de dientes de la vagina. ¿Cierto? Entonces, ¿qué Y pasa? es considerado igual también un moco fértil, porque por ahí Claro. también estamos en ventana fértil. Claro, pero estás en el momento de, si pierdes el moco, doctor, ¿qué será que tengo flujo vaginal? ¿Qué será que candidiasis? ¿Qué será que cáncer? Pensemos y vamos a un consulta, hombre, siempre cuando tienes flujo de repetición es porque perdiste la ecología vaginal. Y la ecología vaginal tiene que ver mucho con esto. Ese moco mantiene el pH muy ácido. Entonces, así como la fase folicular es un pH alcalino, un pH más o menos hasta 6-7, para que el semen entre y todo funcione, el pH vaginal de la segunda fase de ciclo es ácido. ¿Para qué? Para bajar el pH, para protegerte. pH ácido quiere decir protección. Ok. ¿Cierto? Entonces, en la fase lútea, que es la fase de la progesterona, pasa todo eso. Cuando empezamos a entrar antes de la semana antes de menstruar, la progesterona hace ¡juas! Los estrógenos hacen ¡juas! Y tú te sientes Desinflada. desinflada. ¿Por qué sucede que las hormonas caen? Porque no hubo concepción. Claro. Si las hormonas no caen, Tenemos embarazo. no. Si el estrógeno va para arriba, hay un posible embarazo. Claro. Entonces fíjate que estás en el momento de baja energía. Y es baja energía, te sientes cansada, te sientes mucho sueño, te sientes ansiosa, empiezas a disparar insulina. Pilas cuando empiezas en esa época antes de la regla, pilas con hacer dietas muy fuertes porque la empiezas a disparar más insulina. Claro. Cuando estás haciendo la famosa dieta, el ayuno intermitente, en la No. regla no lo hagas. Por favor, no. No lo hagas. Y no se salten comidas. Pero no se preocupen que de cada fase vamos a hablar en otros CUCAST. Pero para finalizar, Alejo, terminamos esta fase menstrual, premenstrual, menstrual y volvemos a empezar. Y llega la menstruación y ¿saben qué les da? Disparan otra vez testosterona. Y cuando estás con la regla dices, mano, tengo unas ganas terribles. ¿Qué pasó, Dios? Que es el momento de tomar la menstruación, ¿cómo puedo tener ganas de tener relaciones? Mis corazones hermosas, si tienen ganas de tener relaciones sexuales con la menstruación, ténganlas. No te vas a embarazar, estás lubricada. Es un momento chévere para tener relaciones sexuales. Sí, hay que dejarle el asco a la sangre. La sangre es normal. Es vida. Sí, y no tiene que oler a nada, tiene que tener un color rojo fuerte y si tiene otro color,
pues tenemos problemas. Claro. Recordemos que todo lo que sale de nuestro cuerpo es información sobre nuestra salud. Absoluto. Entonces, bueno, creo que por aquí ya tenemos una generalidad Sí, del ciclo total, menstrual. ahí están las abrebocas. No se pierdan nuestros próximos Cucas. Un abrazo. Besos.